A esta prédica la titulé La fe mueve el corazón de Dios. La fe mueve el corazón de Dios. Y vamos a comenzar en Mateo capítulo 8, versículo 5. Versículo 5. Mateo capítulo 8, versículo 5. De ahí en adelante vamos a empezar. Al 13. Del 5 al 13 ahí vamos a terminar. ¿Ya lo tienen? La lectura dice así. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa, con parálisis y sufre terriblemente. ¿Iré a sanarlo?, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Esta persona era un centurión. Y centurión era de los romanos. ¿Sí? Pero él tenía su siervo. Y él también se compadecía por su siervo. Así como Jesús se compadece de su prójimo, así como Jesús se dolió de la persona enferma, así él sentía ese mismo dolor. Cuando hay ese amor en nuestro corazón por nuestro prójimo. De tal manera que él fue a rogarle a Jesús que sanara a su siervo. Y Jesús no dijo que no, dijo que sí iba a ir. Pero él dijo, no soy digno de que entres a mi casa. ¿Por qué? Porque era un pecador. Y no hay persona en el mundo que no haya pecado. Porque dice su palabra que él buscó un justo y no encontró ni aun uno. Justo y perfecto solamente fue Jesús. No soy digno de que entres a mi casa. Di una palabra tuya y con eso basta. Porque su palabra es viva y es eficaz. Sí. Esta persona tenía temor de Dios. Tenía el conocimiento pleno de Jesús. Y por eso le respondió con ese tipo de palabras. No soy digno de que entres a mi casa. Pero con una palabra tuya que declares, con eso basta para que mi siervo quede sano. A través de lo que sacó de su corazón ese centurión, Jesús se asombró. ¿Sí? Y dice su palabra que en ningún lado de Israel encontró un hombre como él con tanta fe. Esta persona, aunque no era israelita, esta persona tenía una relación. Practicaba su justicia. Practicaba la obediencia. ¿Por qué? Porque también él estaba sumiso a otras autoridades superiores. Y él lo mismo hacía. Pero aquí, aún antes de nuestra ley, de aquí terrenal, la ley es terrenal, tenemos que estar bajo la autoridad de nuestro Padre. Primeramente y posteriormente en cada uno de los lugares donde nosotros nos desarrollemos en nuestro trabajo, porque nosotros vamos a trabajar y siempre va a haber alguien superior a nosotros que nos va a mandar. Y cuando nosotros vayamos adquiriendo la obediencia en nuestro trabajo dentro de las cosas de Dios, nosotros vamos a ir adquiriendo un crecimiento. Que tengamos una relación con su palabra, nosotros vamos a ir adquiriendo fe.
Porque si practicamos su verdad, eso nos va a llevar a cimentar nuestra fe en nuestras vidas. Y vamos a declarar las cosas que no son como si fuesen, porque ya Jesús ya todas las hizo en la cruz del Calvario. Y vemos que ningún judío había tanta fe como en este hombre. No era porque no lo conocía, era porque sabía quién era Jesús. Y tú debes de saber, nosotros como iglesia, nosotros como hijos, tenemos de saber quién es nuestro papi. Y cómo le movemos el corazón a nuestro papi. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres mover su corazón para recibir la bendición? Practica la obediencia. Por eso hoy en día la iglesia no ha entendido las cosas de Dios. Viene un tiempo y se sienta y con sentarse no se gana nada. Sigue afligida, sigue triste, sigue deprimida, porque no ha entendido lo que su papi tiene para su vida. Aquí tiene todo lo que necesite cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, todos los que nos arrimemos al árbol, a la fuente de vida eterna que es Jesús, aquí hay todo. Aquí no hay escasez, aquí hay abundancia, aquí hay vida, aquí hay libertad, aquí hay sanidad, aquí hay prosperidad. Lo que tú quieras, aquí Él lo tiene. Pero todo es a través de la fe. Y practicar su palabra. No que Dios te esté hablando una palabra y después ya tú la dejes y tú sigas haciendo lo que tú quieras hacer. Eso no es fe. Eso es desobediencia. Porque tú lo quieres hacer en tu carnalidad. Y que yo pienso así, que yo creo así. Entonces a Dios lo está haciendo a un lado. Y el que va a sufrir las consecuencias va a ser cada uno de nosotros, el que tome la decisión equivocada. Por eso es fundamental tomarnos de su palabra, caminar en su palabra, vivir en su palabra. Y lo mismo que estemos haciendo ahorita, que lo hagamos en la calle, y que lo que hagamos en la calle lo hagamos en nuestra casa. Que el lenguaje de Jesús lo tengamos para donde quiera que vayamos, no nada más aquí. Porque ya no vas a ser imitador de Jesús. Si nada más lo haces aquí y sales a tu casa y empiezas a hablar palabras corrompidas, empiezas a traer chismes, juicios, o sea, ya no es nada de Dios. Pero sin embargo, si tú lo que aprendes aquí lo llevas a tu casa, se lo enseñas a tu prójimo, se los enseñas a tus hijos, a tus vecinos, tú estás tomando lo que Jesús hizo. La obediencia en la cual Jesús se desarrolló aquí en la tierra. Porque Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no dijo, papá, no. Él nomás dijo, que pase de mí esta copa si es tu voluntad. No fue su voluntad, Él tuvo que sufrir en la cruz. Por ti, por mí y por todo el que quiera. Es para todo el que quiera. Y ya depende de nosotros. Dijo, les digo que muchos vendrán del oriente, del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué está hablando de él? Porque muchos hijos van a venir de todas las naciones del mundo. Y está hablando de Abraham, que él fue de la promesa. A él le dio la promesa, que iba a ser padre de muchedumbres, de pueblos y naciones. Van a ir del norte, del sur, del este, del oriente, occidente, y todos vamos a ser un pueblo. Vamos a ser un solo cuerpo, vamos a ser una sola iglesia. Y está hablando de Abraham, porque a él fue al que se le dio la promesa. ¿Sí? Y sus descendientes, ¿quién fueron? Isaac y Jacob.
Entonces todo tiene un orden. Y sobre ese orden nosotros tenemos que caminar. O sea, no es a lo que yo piense, no, al orden que Dios establece aquí en su palabra, sobre ese orden tenemos que someternos si queremos hacer su voluntad y recibir su bendición. Porque no tiene sentido que estemos aquí y de todos modos queremos hacer lo que nosotros creamos. ¿Qué pasa? El enemigo nos está destruyendo, nos inquieta, nos perturba. ¿Por qué? Porque nosotros no tomamos la decisión de obedecer su palabra. Y ya muchas veces Dios nos ha hablado y la ignoramos. Y nosotros somos los causantes de estarnos destruyendo por no obedecerlo. Pero los súbditos del reino se les echará fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora aquel siervo quedó sano. ¿Qué fue lo que creyó? Que Jesús lo podía sanar. ¿Y qué fue lo que le aconteció? Quedó sano. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces él creyó en fe. Pero él tenía una relación, él sabía quién era Jesús. Él no fue a buscar a los discípulos. Él fue con Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. No depositar nuestra persona en otra persona. ¿Sí me explico? O sea, en mí, para que lo entiendan. Sino quien debemos depositar nuestro todo es en Jesús. Si yo les puedo ayudar con un consejo, con una palabra, se las voy a dar de parte de Dios. No como yo crea, no como yo piense, no, como esté establecida aquí en su palabra. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que aprender, a depositar nuestro todo en Jesús. Porque Él es el Dios de los imposibles. Lo que para ti es posible, para Él todo es posible. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra manera en nuestra naturaleza humana, pero hay cosas que ya están fuera de nuestro alcance. Y no porque las que están dentro de nuestro alcance las hagamos, sino siempre pedirle a Él dirección. No porque ahorita la puedo hacer y yo tomo la decisión de cómo hacerlas. Y cuando no lo puedo hacer, sí le digo: Señor, a ver, no. En cada una de las cosas, actividades que vayamos a desarrollar, hay que pedirle dirección de qué manera hacerlo. Porque si tú lo sabes hacer bien, Él lo sabe hacer perfecto. ¿Sí me explico? Y hay mucha diferencia de lo bueno a lo perfecto. De lo bueno está lo agradable y de lo agradable está lo perfecto. Hay mucha disparidad. Entonces, la fe tiene que estar cimentada y arraigada en Jesús, aquí en este corazón. Para que nuestra boca dé puras palabras de vida. De nuestra boca salga una fuente de vida. Así como Jesús confrontó a la mujer que dijo: si tú me conocieras y me pidieras agua, yo te daría agua, que te llevaría a una fuente de vida eterna. Ya no tendrá necesidad. Se lo estaba llevando espiritualmente, no físicamente. Porque Jesús cuando nos habla espiritualmente. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros, como su pueblo, como su iglesia, para crecer y ir a ese nivel y esa estatura de un varón perfecto como Jesucristo nuestro Señor. Vamos a Mateo 21.
Y el que está hablando es Jesús. Aquí no están hablando sus apóstoles. ¿Ya lo tienen? Mateo 21, versículo 18. Del 18 al 22. Y dice así su palabra. Muy de mañana, cuando volví a la ciudad, tuvo hambre. Está hablando de Jesús. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Nunca más vuelvas a dar fruto, le dijo. Y al instante se secó la higuera. Y los discípulos se asombraron al ver esto. ¿Cómo es que se secó la higuera tan pronto?, preguntaron ellos. Les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Así se hará. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. ¿Cómo lo vamos a recibir todo? Todo lo vamos a recibir en oración. Y nosotros, dice que en otras cosas mayores haremos en su nombre. Pero si no hay fe, no hay nada. Por eso les digo, si tú le dices a esta montaña, quítate y échate en el mar, se va. Pero te está hablando de la montaña de tu problema, de tu enfermedad, de tu aflicción, de tu dolor, de tu falta de trabajo. Eso es lo que tú tienes que decretar en oración. Y todo se te va a hacer. Todo se te va a conceder. Pero si no lo entendemos, ¿cómo lo vamos a recibir? Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y el problema es, ¿dónde está ahí? Que no creemos, dudamos, incredulidad y pecado. Y todas esas cosas impiden a que Jesús se mueva a favor de cada uno de nosotros. Todo el que cree en su nombre, todo, le será hecho en oración. Te está especificando de qué manera. Cuando tú le oras y tú estás pidiéndole una necesidad, a través de la oración va a ser hecha, te va a ser contestada. Porque tú vas a declarar su palabra a través de la fe que Dios haya impartido en tu vida. Por eso dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, un grano de mostaza. ¿Qué es un grano de mostaza? Dice la palabra que es una semilla de las más pequeñas de las hortalizas, que cuando cae a la tierra y germina, dice la palabra que da después un árbol frondoso. Y que no solamente dice que las aves llegan y anidan ahí. El problema es que nosotros no hemos entendido la palabra de Dios. Dice su palabra que Él a todos nos dio una medida de fe. Parejos, no a unos menos ni a unos más. A todos nos dio una medida de fe. ¿Cuál es esa medida? Solo Él lo sabe. ¿Y cuál es el problema? Que traemos esa medida de fe aquí en la mano. No la hemos sembrado en nuestro corazón para que de ahí empiece a crecer. Esa semilla no la vamos a sembrar en la tierra, así como se sembró, que estaba enseñando en la palabra. Esa semilla, esa porción de fe, esa medida de fe que nos dio Jesús, esa la tenemos que sembrar aquí en nuestro corazón. Para que después nuestra fe sea una fe bien cimentada y arraigada en la roca. Y ese es el problema. Por eso siempre traen la misma medida. Y por eso quieren hacer la gran mayoría o todas las cosas humanamente hablando. Nada dejan que haga Jesús. Porque no creen. Nada más están aquí por estar. Pero si se empiezan a poner a decretar, a confiar plenamente en su palabra, a obedecerla y encauzarse en su voluntad, cosas, milagros, maravillas, prodigios estarían aconteciendo en la iglesia de Jesús.
No solamente por la persona que esté aquí enfrente, sino por la actitud correcta de cada uno de su pueblo. Y así es como Él quiere moverse en la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros no le permitimos, porque nosotros queremos hacer las cosas humanamente hablando. Y cuando nosotros las queremos hacer, ¿qué estamos diciendo? No te necesito. Y cuando viene la aflicción, cuando viene el problema que ya está fuera de nuestro alcance, ¿qué sucede? Entonces estamos ahí. Hay que aprender en todas las cosas, en cada acción de nuestra vida, en cada decisión, pedirle dirección. Para que Él nos lleve a ese lugar, a esa dimensión, a ese crecimiento que Él tiene preparado para nuestras vidas. Porque nosotros sí nos equivocamos, pero no, Jesús nunca se va a equivocar. Él nunca ha perdido. Él nos enseñó a través de su palabra que Él venció al enemigo en la cruz del Calvario y que a nosotros nos hizo más que vencedores. Doblemente vencemos sin haber peleado la buena batalla ahí. El problema es que no lo creemos. Y por eso mucha iglesia se ve frustrada porque el enemigo lo derrota, la deprime, la enferma, la angustia, la separa. Porque no han entendido que Jesús fue el que peleó por usted y por todos los que son su pueblo. Porque dice su palabra que Él no hace acepción de personas. Judío, ni griego, ni mexicano, ni de todos. Para Él todos somos iguales. Él no se fija en la apariencia, en lo que ve es el corazón. Y sabe qué es lo que hay en cada corazón de su pueblo. Él sabe qué es lo que hay en cada corazón de cada uno de sus hijos. Si cada uno de sus hijos tiene un corazón agradecido delante de su trono, o si son malagradecidos. Y el que es malagradecido no va a llegar. Tenemos que ser agradecidos, porque lo que Él hizo en la cruz, con nada lo podemos comprar, con nada lo podemos pagar. Entonces, si yo soy sabio y soy entendido, yo tengo que dar mi todo, para que se cumpla su voluntad de Él en mi persona y para que se cumpla en la vida de cada uno de los que están aquí. Y de todos los que quieran llegar a ese plan y ese propósito final que Él tiene preparado. Estamos hablando que Él ya tiene preparado todas las cosas, ¿no? Él no las está preparando. Por eso también nosotros tenemos que ver al futuro, caminar el presente y ver el futuro. Y esto ya le estaba diciendo a los discípulos. Si ustedes creen, todas estas cosas las van a hacer. Ya no le dijo al centurión. Ya Jesús le dijo a cada uno de sus discípulos. ¿Qué somos nosotros? Siervos, somos discípulos, somos sus hijos. Y lo mismo que está para ellos es para nosotros. No son, les dijo a los apóstoles, y ellos fueron siervos. Yo también soy su siervo. Y como tal, yo tomo esta porción de su palabra, porque también es para mí. Es para el que quiera tomarla. Si dices tú para mí, no, pues déjala. Vayamos al Salmo 145. Versículo 18.
¿Ya lo tienen? Es del 18 al 20. Dice así: el Señor está cerca de quienes lo invocan, en verdad. A los que hablan con su palabra, nada más que dicen Jesús. Si esa palabra no nace de su corazón, no es de verdad. Esa palabra la está sacando de su boca nada más. De los que le invocan de verdad. ¿De dónde nacen todas las cosas? De tu corazón. A veces mucha gente nada más habla aquí de la boca. Y por eso no los escucha. Porque ellos mismos, el enemigo, los tiene engañados. Aparentan que están haciendo las cosas bien. Por eso no lo escuchan, no ven la respuesta, no ven la bendición. No de todos, dice, quienes lo invocan. Número 1, de quienes lo invocan. Y quienes los invocan son los que estamos aquí en la iglesia. Estamos orando, estamos intercediendo, estamos en una relación. Número 1. Y número 2, de quienes lo invocan en verdad. Porque hay mucha gente que está aquí que no lo invoca de verdad. Nada más porque habla de su boca. Y a esas personas no las va a escuchar Dios. Porque Él sabe lo que hay en su corazón. Él pesa los corazones de los hijos de los hombres. Y el enemigo se ha infiltrado de una manera tan astuta porque Él no es inteligente. Él es astuto. Mi Padre que está en los cielos y que está aquí y que mora en mí, Él sí es inteligente, Él es sabio. El enemigo es astuto, es mañoso. Y por eso tiene a mucha iglesia así dormida. Que cree que con estar aquí sentados en un lugar, cree que todo está de color de rosa. Porque así lo hace sentir quien les está hablando. No les importa. No les importan las almas. Lo que les importa es otra cosa. Y vemos cómo están los tiempos ahorita de mal en peor. Estamos como lo que decía Pablo a Timoteo. Timoteo, tienes que estar abusado porque están tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Ponte alerta, ora, vela, sin cesar. Porque si no sabes qué, te van a arrastrar. Y es lo que la iglesia no ha entendido. Ve por donde quiera que veas, pon la vista donde quiera que veas, todas las naciones de la tierra. Ve cómo están viviendo. Ve cómo es un caos en cada una de las ciudades. Mientras que la iglesia está dormida, la tienen dormida porque no se han levantado. Pero hay de aquellos que estén dormidos. Hay de aquellos que estén dormidos, porque dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, saqué demonios. Y Jesús sabe qué les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. O tenemos que estar al 100, siempre. No que ahorita, no que mañana, no, siempre. El 19 dice, cumple los deseos de quienes le temen. ¿Qué deseas que mi Padre no te pueda cumplir? Es su palabra. Estamos hablando que es fe, su palabra es fe. Y tenemos que cimentarnos de su palabra. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. Él está presto para ayudarte. Él está presto para bendecirte. Y eso es lo que quiere nuestro Padre. Por eso, si nosotros no lo entendemos, ¿qué puede hacer Él?
Por eso tenemos que estar al 100, porque a mí me da tanta compasión de cómo se está manejando la iglesia de Jesús, que así como están las cosas, está muy delicado todo. Y si de todas las iglesias que están metidas dentro de la voluntad de Dios, ni el 50% van a llegar. Así como está la iglesia de Jesús, no. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. De millones que hay, 200 y tantos millones de cristianos, se va a reducir drásticamente a no quedar nada. Porque siguen al hombre, no siguen a Jesús. Obedecen al hombre, no obedecen a Jesús. Y esa es una tragedia. Por el tontismo y por la ignorancia de poner tu persona en otra persona. ¿Qué no nos enseña su palabra que maldito el hombre que confía en el hombre? Y doblemente maldito el que no confía en Dios. ¿Por qué confías en el hombre? Porque el demonio te tiene todavía cegado. ¿O no has entendido las escrituras? El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los impíos. ¿A quién va a cuidar? Él me ama, yo lo amo. Porque comprendí que Él me dio la vida y que estoy aquí porque Él así le ha placido. Y que Él me va a guardar hasta que Él lo decida. Para que su plan y su propósito se cumpla de Él en mi vida aquí en la tierra. No para hacer lo que yo quiera, no. Para que su plan y su propósito se cumpla a través de mi persona. Por eso yo no le tengo temor a nada, no tengo miedo a nadie. No que sea Superman, no, pero sé en quién confío. En su palabra, que es el mismo. Porque mi Padre no les va a impedir que me toquen. Y esa es la certeza de la fe que Dios ha implantado y cimentado en mi corazón. A través de practicar su verdad, estar practicando su justicia, su fidelidad, ser íntegro delante de sus ojos, amarlo. Con todo lo que me ha dado no lo puedo comprar. A Jesús no lo podemos comprar con venir a traer un peso aquí para un milagro. No. Él no quiere eso. Él quiere obediencia. La gente tan cegada que está, que le hablan, ven y trae la ofrenda aquí y Dios te va a sanar. Qué tontismo. Como si ellos fueran los que van a abogar por Dios. Fíjate hasta dónde está la iglesia hoy en día. Y Dios no me llamó para eso, estar solapando tanta tontería. Dios me escogió para hablar de su verdad y de su justicia. Él te quiere sanar, Él te quiere levantar, Él te quiere exaltar. El problema es que no lo has entendido. Y por eso te depositas la confianza en otra persona. No hay mayor tragedia que esa. Abre tu corazón, arrepiente de todo lo que has hecho y ponte a cuentas con tu Padre. Y pídele lo que necesitas. ¿Qué no dice su palabra que el que pide se le da? ¿Por qué no te lo da? Porque estás todo desordenado. Y primero tienes que ordenarte y que Él te discipline a través de su palabra para que empieces a recibir lo que Él tiene para tu vida. Vamos a Primera de Timoteo.
capítulo 2. Versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice Pablo así, a su hijo amado Timoteo. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acción de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer un testimonio. Tenemos que hacer testimonio a través de la oración, a través de estar escuchando y que vean en Jesús a nuestras personas. Pero tenemos un comportamiento muy erróneo porque hemos sido enseñados erróneamente. Que vean a Jesús en tu persona, en cada uno de los que estamos aquí, que vayamos y que la gente que está en el mundo se sorprenda. Nosotros sabemos qué es lo que está en nosotros, es Jesús. Pero ellos lo van a ignorar. ¿Y sabes qué va a pasar? Los vamos a traer. Porque lo que ellos no tienen, nosotros lo tenemos. Pero todo es a través de la relación. ¿Para qué? Para que todos se salven. Ese es el plan y el propósito de Dios. Que todos alcancemos la salvación. No hacerte que recibas a Jesús, no. Que te discipule en la palabra de Jesús. Es diferente. Jesús duró 3 años con los discípulos. Él no les dijo, ¿quieres recibir a Jesús? No. Él los enseñó. Él los adiestró. Él los preparó. ¿Quieres que alguien reciba a Jesús? Primero enséñalo, discípulalo y prepáralo. Y después encáusalo para que reciba al papi. Cuando ya esté cimentado y arraigado en su palabra. Otros ya hasta por micrófono, por radio quieren hacer que recibir a Jesús. ¿Y quién le va a dar el alimento a ese niño? Si recibe a Jesús va a ser un niño recién nacido. ¿Quién le va a dar el alimento? ¿Quién se va a encargar de cuidarlo? ¿Quién se va a encargar de sustentarlo? O sea, ¿hasta dónde ha llegado las cosas de las personas que predican un evangelio tan a la ligera? Que muchos han sacado que es ya la apostasía. Y risa ellos muy tranquilos y la gente sufriendo por decisiones, yo no digo que sabias, por decisiones torpes. Porque si yo voy a enseñar a un discípulo, si yo voy a discipular a un hermano o a alguien que quiera entrar en el plan y en el propósito de Dios, primero le tengo que enseñar los principios fundamentales del cristiano. Y esos aquí están. Para después, entonces, hacer lo que reciba Jesús, cuando ya esté firme y cementado. No que luego que lo reciba y luego, ya la semana que no esté aquí, va a andar como loco buscándolo. ¿Y dónde está el hermano? Por emoción. Yo no soy emoción, yo tengo una convicción, una seguridad y una certeza. Y cada uno de nosotros también debemos tenerla de igual manera. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Cómo van a conocer la verdad? A través del discipulado.
O nada más decir, recibe a Jesús. No es así. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Este testimonio Dios se lo dio a Pablo, porque él tuvo un encuentro con Jesús. Y él fue al cielo a ver todo lo que veía. Entonces por eso él fue escogido como el último de los abortivos, pero el más celoso de todos los apóstoles, el más intrépido, el más decidido para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Entonces, ¿su palabra qué es? Su palabra es fe. Su doctrina es fe. Su enseñanza es fe. ¿Qué tipo de doctrina está recibiendo? No dice que la de Pablo, no. Dios lo escogió para que hiciera su voluntad a través de él. Y si nosotros entendemos cada una de sus porciones, también nosotros vamos a ser un instrumento en sus manos para que su plan y su propósito se cumpla. ¿Qué es un heraldo? Que proclama y declara a diestra y a siniestra donde quiera que va. Somos heraldos. Somos voceros de Jesús. Hay muchos que solamente ellos saben que son cristianos. Ni el vecino sabe que es cristiano. Solamente ella. Porque se sale a escondidas y entra a escondidas y solamente él. O sea, ¿qué tipo de persona digo yo? No de cristiano. Que se avergüenza siendo un honor ser hijo de Dios. Hay muchos así que no les han enseñado las cosas correctamente. En vez de que lo proclamen y lo declaren a diestra y a siniestra, si antes cuando andaba uno en el mundo quería ser el número uno, salir sobre toda la gente, que dijeran, pues mira, donde quiera. ¿Por qué para las cosas de Dios no somos lo mismo? Porque nos avergüenza la propia conciencia. Pero el que se avergüence de papi, el día de mañana también papi se va a avergonzar de él. Por no entender las cosas. Somos heraldos nosotros, hermanos. Por eso Jesús, ¿qué dijo en Mateo? Ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin. Yo estoy. Si no lo hacemos, no va a estar con nosotros. Y no porque estamos metidos nada más a recibir la palabra y ya estamos bien. Estamos siendo enseñados y discipulados para lo que hicieron los mismos apóstoles. No pierda de vista eso. Así como Jesús tuvo 3 años enseñándolos para que después ellos fueran a proclamarlo hasta el último rincón del mundo, así usted está siendo enseñado y discipulado para que el día de mañana vaya y hable de la palabra de Jesús. Lo mismo que ellos hicieron, eso es lo que nos corresponde hacer, en otro tiempo, en otro lugar, pero a final de cuentas lo mismo. ¿Sí me explico? Vamos a Mateo 12.
Mateo 12, versículo 46. Es del 46 al 50. ¿Ya lo tienen? Dice: la madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Señaló a la multitud o señaló a los discípulos? No señaló a la multitud, señaló a los discípulos, porque él los estaba enseñando y adiestrando. Aquí está mi Padre, aquí está mi madre, aquí está mi hermana, aquí están los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué voluntad estamos haciendo? ¿La de una persona que te está infundiendo una falsa doctrina, o lo que te está enseñando a tu Padre que está en los cielos y que está en su palabra? No señaló a las multitudes. ¿Por qué? Porque sabía bien que la multitud no estaba bien, pero él sabía a quién estaba adiestrando y preparando, porque él era el maestro y ellos eran sus discípulos. Otros le decían rabí. ¿A los pies de quién te dejas enseñar? ¿Quién es el que te está enseñando la doctrina de Jesús? ¿O te están enseñando una doctrina de hombre? Que hoy en día es lo que abunda y sobreabunda, porque todos quieren sacar ganancias deshonestas. ¿De qué? De estar hablando de la palabra. Y eso no es así. Si yo soy su siervo, él sabe dónde pagármelo y cómo pagármelo. ¿Sí? Entonces tenemos que estar muy alerta, muy atentos. Que no hablo de las multitudes porque ellos no estaban preparados. Él estaba preparando 12 para que esos 12 fueran los que les enseñaran a todas las multitudes del pueblo de Israel y de las naciones extranjeras que estaban a su alrededor. Entonces por eso está enfatizando a los discípulos. ¿En las manos de quién te debes de poner? De Jesús. Si tú confías y depositas hay mucha gente que ha depositado su persona en la vida de otra persona. Y eso no, nada más somos nosotros un instrumento para encauzarlos al plan y al propósito que Jesús tiene para cada uno de ustedes y aún para mí mismo. Pues yo no voy a tomar la atribución de querer que yo, no. Si yo le puedo dar un consejo, yo se lo voy a dar. Lo que haya en mi corazón a través de su palabra, yo le voy a enseñar. Y nada más. De ahí yo no puedo hacer otra cosa que no me enseñe Él a través de su palabra. Entonces, para ser sus hijos, ¿qué tenemos que hacer? Ser sus discípulos. Y si somos sus discípulos de Jesús, somos hijos de nuestro Padre que está en el cielo. Y si no, nada estamos haciendo. Nada estamos haciendo. Por eso su palabra es la que nos enseña. Y una y otra vez he hablado que la fe viene por el oír y el oír por su palabra.
Si usted obedece la palabra, eso es fe. Si usted no la obedece, usted es un desobediente. Y usted quiere hacer las cosas como usted quiera, como usted le place y cuando usted quiera hacerlas y como quiera hacerlas. Y a Jesús lo deja a un lado. Por eso pasa lo que pasa. Y con esto vamos a ir terminando en Primera de Juan, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Es 5:3. Y dice su palabra así: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir, porque que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si decimos que nosotros nacimos de Jesús, nosotros vencemos al mundo. Todo lo que el mundo te ofrezca, todo lo puedes vencer en el nombre de Jesús. No que unas cosas sí y otras cosas no. ¿Y cómo vamos a obedecer sus mandamientos si no escudriñamos su palabra, si no practicamos lo que Dios nos está enseñando? Eso es trágico para la iglesia. Es muy trágico para la iglesia de Jesús. Si decimos amarlo, tenemos que obedecer cada una de las porciones que Él nos está enseñando aquí. Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, practícalos, vívelos, que sean testimonio en tu vida, en tu casa, en donde quiera que te desarrolles. Nada más le decimos que lo amamos con la boca y ya creemos que todo está bien, porque así lo tiene el enemigo dormido. Dice la palabra, este apóstol Pablo decía, torpes, porque ni están haciendo las cosas bien. Y esta es la característica y la señal de quienes somos hijos. Que el que es hijo vence al mundo, vence al placer, vence los deseos. O sea, no hay nada que te pueda vislumbrar de lo que el mundo te ofrezca. Porque somos hijos. Pero hay mucha iglesia que el mundo la arrastra. La arrastra. Aquí son uno y allá son otro. Y donde se encuentran en otros lugares son otros. Ya no son dos caras, son 1000 máscaras. Aquí presentan una carita de ángel. Allá presentan una carita del Blue Demon, demonio azul. Y otros del 1000 máscaras y de qué tantas. Porque no tienen identidad. No tienen paternidad. Yo sé quién es mi padre, yo sé qué es lo que le agrada a mi padre. Y como tal yo no lo tengo que estar haciendo, porque no, yo nomás tengo que obedecerlo. Porque la obediencia me va a llevar a otra dimensión, me va a llevar a otro nivel. ¿Queremos estar a otro nivel? Hay que obedecer al Padre. Para ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, y todas las cosas se vayan añadiendo conforme a su plan y su propósito en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra descendencia, en nuestra parentela. Así tan sencillo es. El que está aquí no les enseña. Les enseña que vengan a dejar y que Dios va a hacer el milagro. Y eso no es así.
Por eso dice, y por eso todo está escrito en su palabra, que muchos de los muchos que están aquí, el amor se enfriará. Y de los que se enfrían, ya les da igual. Que los vean, que hagan lo que quieren, que vivan como quieran, porque ya no son sensibles. Ya a su Espíritu de Dios, que es el que mora en nuestras vidas, lo han desechado, lo han contristado y siguen haciendo lo que el mundo hace. Y como el Espíritu Santo, que es Dios, es un caballero, Él se duele, se lastima y sufre por la decisión equivocada que esté tomando cada uno de su pueblo. Aquí es hasta el final. El que no persevera hasta el final no va a alcanzar esa corona incorruptible de la cual nos habla su palabra. Por eso hay que estar firmes, ceñirnos nuestros lomos en Jesús, en su palabra, cubrirnos con su palabra, con su manto de poder. No hay más, aquí no hay otra alternativa, aquí no hay otra salida. Si hubiera 3, 4, 5 caminos, pues te dijera, pues a lo mejor cuál. Pero aquí no hay, nada más hay 2. Entonces, prefiero caminar con Jesús, sufrir lo que sufrió Él, pero terminar en su voluntad. Y si alguien, la gente que empiece a murmurar, empiece a criticar, empiece a hablar, yo se lo dejo a mi Padre. Porque de Él es la batalla y de Él es la venganza. Y hay de aquel que se meta con sus hijos, porque yo tengo identidad y yo soy un hijo. Y lo siento y lo digo de mi corazón. Yo no estoy aquí por un peso. Yo no estoy para ver a qué le saco algo a ustedes, no. Yo estoy aquí por gratitud y porque Él me escogió. Y así voy a terminar, porque sé que Él no me desamparará. Esa es mi fe, a través de lo que yo escudriño en su palabra. No que hablo una cosa y ando viendo con mis ojos otra cosa, no. Yo creo su palabra, porque su palabra es fiel, su palabra es el mismo. Y Él no cambia, Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Y si Él no cambia, tampoco yo voy a cambiar mi manera de ser. Voy a ser mejor cada día, para ser agradable mucho más delante de sus ojos. Y eso es la decisión que cada quien debe tomar aquí en esta tierra. Tenemos que cimentarnos en fe, que es su palabra. Su verdad es la palabra. Ser íntegros, ser fieles, ser leales. Todo eso conlleva fe, la obediencia es fe. Todo viene en un paquete. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros como su pueblo, como sus hijos. Gracias te doy, Padre, en esta tarde por tu palabra. Gracias te doy por tu misericordia y por tu gracia. Gracias te doy, Padre, por tu pueblo. Declaro, Señor, que tu reino, Señor, se establece en la vida de cada uno de tu pueblo, Señor, porque tú no haces excepción de personas, y te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo nos redarguya, nos corrija, nos instruye, nos prepares para toda buena obra, Señor, hasta el final, Señor, hasta el final, Padre, que cada día seamos mejores delante de tus ojos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos. Y pónganse a escudriñar la Escritura y todo lo que se están aprendiendo, pónganlo en práctica para que sus vidas venga una renovación y una transformación en el conocimiento de la palabra de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.